La verdad os hará libres. La frase de un hombre Dios. En nuestra época tenemos una gran ventaja para materializar, empezar a materializar de verdad esa voluntad suprema, más allá del reino animal, de los hombres. Hay una frase que dijo el antiguo Papa Francisco, para descansa, el anterior. Dijo, esto es el fracaso de Dios. No, es el fracaso de los hombres. Tenemos un totalitarismo o un globalismo a conveniencia de una élite, de unos banqueros, que ahora tienen su central neurálgica en Estados Unidos. Se ha movido como el eje del mundo, se mueve. Pues esos banqueros se movieron a lo largo de la historia y ahora la hegemonía, la supremacía soberana se expresa en el dólar, en el dólar. Y el fracaso de los hombres es la desobediencia a la falta de unidad, a la falta de inclinarse frente a la verdad. Y ese es el fracaso. Que exista libra esterlina, que exista euro, y no tengo dólares porque estoy aquí, en Europa. El fracaso de los hombres, la soberanía de los hombres, ese es el fracaso. Una economía que se expresa es en muchas divisas, en divide y reinarás. En un poder banquero que manipula a los políticos, a la justicia, los propios militares, manipula a la ciencia, incluso en esta etapa manipula la etapa digital, oculta lo que es coherente, lo que es esta filosofía honrada y honesta, y que vamos a galope hacia esa dirección. Para que veamos que es así, ese falso totalitarismo y falso globalismo vestido de competencia para dar dinero, migajas, a muchos que viven de eso, de economistas, en fin, inversores, pero que hace imposible de que exista una estabilidad en la sociedad en general, para todos, para que haya inversiones más estables, sino que hay muchísima incertidumbre, como un péndulo, por los aranceles, las inflaciones, deflaciones y todos estos términos técnicos del mundo de la economía, de los banqueros, a falta de esta filosofía del fracaso de los hombres y no, y no de Dios. Porque la hegemonía y la supremacía, la soberanía se expresa en divisas. ¿Mm? El poder militar, poder científico, pero no hay acuerdo entre naciones porque hay competencia energética,
económica de divisas, cambio de divisas. ¿Quién maneja la batuta? Y a los pueblos, los ciudadanos de las naciones tenemos que tolerar esta farsa que ha durado 2000 y lo que va de este siglo. Después de la limpia del templo, echar a los cambistas y mercaderes del templo. Porque hay que señalar que en esta moral y filosofía de Dios, del Hijo de Dios, que es el cristianismo de verdad, la religión de primera mano, donde no se niega que haya que cobrar intereses y pagar impuestos, el diezmo, por ejemplo, el 10%, y no intereses mínimos, no los intereses según lo que dicte esta deuda económica insaldable, impagable. Y nos han ocultado esto. Ahí se nos explica, en el libro Durantia se nos explica la limpia del templo y la vida y enseñanza de Jesucristo. Se nos ha ocultado a nivel institucional y oficial. Y se trata como un libro de captación, un libro de ciencia ficción, captación de lectores, quiero decir. A hereje, diabólico, darse cuenta, yo soy un ciudadano, ¿vale? Somos hijos de Dios, buenos y malos, todos somos hijos de Dios. Y ahora darse cuenta que yo digo que esto es verdad, que es una lectura ilustrativa, divina, educa, enseña esta filosofía de unificar esa verdad viviente. Y ahora tenemos instituciones que mantienen el monopolio a costa de ser ellos los intermediarios, intérpretes de la verdad. Pero no se acuerdan, quieren competencia. O sea, esta lectura se da para eruditos únicamente, a que no. Niños de 12, 10, 14, 15 años pueden leer la vida y enseñanza de Jesucristo en este libro, bien ampliada, bien detallada. Entonces la hegemonía, vuelvo a la economía, porque es el cáncer, la metástasis, y lo que crea guerras, lo que provoca miserias, y lo que hacen ellos. Quieren mantener el monopolio de la organización internacional, incluso, bueno, ya vemos que es maldad, es que es maldad. Quieren literalmente quedarse con las tierras, con el cultivo, con todo. O sea, es que es tan pérfido, tan malvado, tan degenerado. Pues nos demuestran que son ineptos y no dan la talla. Bueno, en fin. Como os digo, los banqueros, creo que debería de hacer el mundo cristiano en breve, ¿no? Para resumir, porque es que esto clama al cielo, a la lógica, al sentido común. Del mundo cristiano, que es lo que pretenden realmente aquí, ocultar esta verdad cristiana, que es de la madurez de las personas y para llevar a la sociedad a la madurez, ¿de acuerdo? Porque estamos como una especie de parvulario infantil, inmadurez, pero con mucha maldad. O sea, peleas, nos traen hipocresía, nos traen gente, en fin, hacen de todo menos lo que es necesario hacer. Dejar de hacer competencia. Y la competencia desleal se nos está haciendo a nosotros, a todos, en todos los niveles.
Desde el poder, falso poder, hay que darse cuenta de que es el falso poder. No es política de verdad. En esta etapa digital, ahora en octubre quieren inyectar la moneda digital y suprimir el dinero cash, efectivo, tangible, en una filosofía donde existe el mundo material y el mundo invisible. O sea, cuando la propia digitalización enseña que existe esta unificación y que es invisible, y nos podemos comunicar de aquí a América, a Rusia, o sea, se puede traducir la ciencia nos libera, nos emancipa, la verdad nos hará libres, pero la paciencia de Dios ha sido esta hasta esta época, con la digitalización. La ciencia nos emancipa, igual que las mujeres fueron emancipadas en la industria, en el tema laboral, y no fue la religión, fue realmente la necesidad de trabajar, la industria. Darse cuenta que la religión es eso, la moralidad suprema y elevada es esa. Entonces estamos en una etapa pérfida todavía, pero vamos a hacer esto, porque no es que sea mi voluntad, sino que es una voluntad que todos sentimos y por sentido común podemos palmar, tocar casi, porque es que lo que viene, la economía digital y tangible, unificada en el mundo de este conflicto cultural donde se usa de escudo, darse cuenta que esto se usa de escudo a los pueblos con esto, con la libra esterlina, con el rublo, con el dólar canadiense, el dólar australiano, en fin, todas las monedas digitales. Ahora se suman al carro las monedas digitales, fíjense que está el Bitcoin por las nubes. Entonces toda esta etapa de inmadurez, euro, de inmadurez económica, pero a la vez para mantener ellos un poder, nos tienen inmaduros y sacrificados, ellos a nosotros, los banqueros. Esa es la situación. Toda esta etapa pasará y al final se hará una simplificación, una normalidad de esta energía que se expresa desbocada, como es el sol. El sol es uno, es una energía que da la luz, es uno. Aunque ahora en América sea de noche, sigue siendo uno. ¿Os dais cuenta? Y el aire y el fuego, los elementos son unos, las energías. Pero aquí tenemos unos señores que juegan a la soberanía y supremacía desde una hegemonía animal, de competencia, en el que vemos que no respetan, nunca respetan, al final vuelven al comunismo, lo que pasó en Ucrania, en fin. Se cargan las tierras, las corporaciones, es ese poder, es este sistema judicial, ese poder en manos de gente delincuente, gente sin escrúpulos, que tienen muchísimo dinero. Y ya creo que policías, jueces, políticos, ya ciudadanos, debemos de pararnos a decir, oye, aquí hay un problema, son los banqueros y el sistema judicial, que no hay inteligencia, que no es inteligencia, que es
buscar constantemente conflictos para que la gente no buscan cultura, no buscan la verdad, no buscan respetar, no buscan los valores. Espero que no sé cómo explicarlo más porque se puede explicar, se puede seguir explicando siempre. En fin, el globalismo, el totalitarismo, la hegemonía y la supremacía, la soberanía, se nos niega la parte espiritual, nuestra parte espiritual, que lleva a esta conclusión. Funcionamos en un sistema autómata, mecanicista, en un bucle kármico, constantemente repitiendo los mismos errores, prueba y error, hasta que estalle una tercera guerra mundial, o no lo sabemos, para entrar en razón. Esto es lo que yo puedo, se podemos todos comprobar. Por culpa de estos señores que no se ponen de acuerdo, que no representan a los pueblos porque tienen esa competencia de dividir y reinar, de monedas, tienen la ciencia, por ejemplo, motores a agua, o sea, nos tienen esclavizados. Esta es la etapa de la esclavitud moderna, postmoderna, de hecho. ¿Va a pasar de aquí a unos años un cambio positivo? Sí, porque no se puede sostener más un sistema de ineptos, incapacitados, gente que miente, gente que no tiene escrúpulos y no saben o no quieren saber, ni siquiera en sanidad. Habría que también sea la ivermectina, por ejemplo, CDS, otro. Son cosas que se nos han ocultado. Y vamos a solucionar este falso globalismo, ese falso totalitarismo, que es lo que estamos presenciando, un falso totalitarismo y falso globalismo, para el mundo cristiano, para el mundo de esa palanca, ese salto en la moral. Pues estamos en una etapa en la que debemos dar un salto moral, se ha de dar un salto moral, ¿no? Para cambiar este mundo. Y está en la moralidad, aliado a la filosofía, en realidad, para cambiar, para la redundancia, la realidad de competencias y de supremacías, soberanías de los hombres, pero no de lo que es espiritual. Porque el sistema reniega la espiritualidad. Y es una falsa religión, por tanto, porque reniega, aborrece el sistema del poder banquero, sistema económico, sistema político, aborrece esa espiritualidad natural y normal. Entonces, realmente hay que tomar cartas en el asunto y decir, oye, estamos comportándonos como los animales. Y tenemos, sin embargo, dos espíritus ayudantes de la mente que son el espíritu de sabiduría y de adoración para poder comprender y conocer la voluntad de lo alto, que es lo que estamos viendo, en la que se tropieza porque existe un falso poder político, económico, judicial, banquero, e inclusive institucional, religioso, porque no hablan de esto. Las instituciones religiosas tocan de soslayo, se ponen de perfil, y este es un problema moral, dar ese salto moral en la civilización. Y esto ya lo señaló nuestro Señor Jesucristo. Váyanse a la limpia del templo el lunes por la mañana en el documento 171
Documento 172 o 171. Libro Durante A. Revelación de época súper importante. Es un andamiaje para y es un ladrillo más para que nos acercarnos más al cielo, aquí en la tierra. Ya sabéis, hay un plan cósmico, hay un plan divino y hay etapas de progreso de verdad, en el que no va a quedar nada que no quede tocado por la verdad. Todo tiene que ser renovado para para transformar este mundo de la mentira, del engaño a los pueblos, de esa falsa protección a las naciones. Eh, como estamos viendo claramente en España, damos testimonio que no nos protegen, de que existen conflictos muy tensos, chulerío de partes, tradiciones, digo chulerío de parte de las naciones circundantes. Hay muchos abusos cuando la propia política no sabe enseñar cuál debería de ser el camino. Porque esa es la situación. No nos dicen, sino que nos ponen confundidos sin ver realmente la raíz de los problemas, el origen de los problemas, que está en los banqueros, que ya se ha empezado la cohesión o fusión desde que entró el mundo digital, pero que veamos que son lentos. Ahora fíjense cómo quieren controlar, dominar, suprimiendo, pues ya lo he dicho antes, el mundo tangible de la economía para controlarlo todo, pero no se acuerdan de hacer una unificación, una cohesión, porque así siguen los conflictos, siguen los sacrificios, sigue la esclavitud y las injusticias y la degeneración del poder, porque ellos son los renegados, ellos son los traidores, ellos son archirrebeldes, los hijos caídos, que no buscan esa voluntad suprema, con esa energía que todo lo mueve, la economía. Por lo tanto, el fracaso, ya en esta etapa de limpieza de funcionarios, el fracaso es de los hombres, no es de Dios. Porque Dios está aquí en las personas para enseñar que hay otro camino. En las personas que comprendemos lo que es normal y no lo que es anormal, incluso a veces subnormal y anormal, completamente. Entonces, esta es la situación, darnos cuenta que es una invitación, no una imposición, pero esta filosofía racional es necesaria. No se puede caminar como pollo sin cabeza, porque esa es la lógica. Y por lo tanto, ahí hemos llegado a una etapa en la que el César se quiere llevar las cosas de Dios, se las está llevando. ¿Y cómo lo quiere hacer después? Con la imposición de dogmas negativos. Trato de inferioridad a la mujer, dogmas negativos, no conocer, no, hablo del Islam, no introducir un concepto
fundamental, esencial, la Trinidad del paraíso. Alá es grande, pero es tan grande que lo ven afuera, no lo ven en sus corazones y en sus mentes. El Padre de todos nos da un fragmento para que sepamos hacer una familia, hacer, materializar una familia. Estoy diciendo. No solo la biológica de los padres y las madres y los hijos. Estoy hablando de una familia pedagógica, social, con esa filosofía elevada, con esa necesidad de unificar, esta coherencia y cohesión económica. Pero vean, este es el mundo digital. Esta es la ciencia que nos emancipa. Esta es la verdad de todos, la que puede enseñar la verdad y liberarnos de este yugo, el yugo y el martillo, de estas pruebas y errores, de la corrupción estatal, económica, de banqueros, militares que ocultan ciencia y de estos sacrificios de expertos, de científicos que han sido asesinados a lo largo de la historia, fueron asesinados, fueron arrebatadas sus patentes porque liberaban a la civilización de esta economía esclavizadora para seguir ellos en el poder con su negocio de la economía, pero no ponen no se ponen de acuerdo en pensar en lo que es. O sea, es un sistema en el poder egoísta, hipócrita y malvado. Por eso estamos en cuarentena espiritual. Esa es la cuarentena espiritual. En desobediencia a la verdad. Nosotros estamos viviendo una etapa de desobediencia al espíritu de la verdad. En el mundo material, en el mundo político, en el mundo de la educación, por supuesto, de la religión, de la moralidad. Pero la ciencia está aquí para decir se acabó. Un abrazo, gente. Seguiré mañana o otro día. Lo diré de muchas maneras. El fracaso es de los hombres por abandonar a Dios. No se puede abandonar a Dios. En un sistema secular sin Dios es una perdición. ¿Cuántas ligas de naciones tienen que haber para que exista un gobierno mundial que unifique esa economía? El gobierno mundial será capaz de unificar, a pesar de los idiomas, esta economía loca y disparatada en una sola divisa, en el mundo cristiano, la religión de primera mano, en honor al Hijo Creador, al Espíritu de la verdad, al Espíritu de la verdad derramado en nuestros corazones. Y lealtad. Este es el camino. El camino de la primera etapa de luz y vida. Es más, ese es el camino. Bendiciones. Porque eso es lo que nos han dado y esas son las que debemos de tomar, las bendiciones del cielo. Comprenderlas y materializarlas. ¿De acuerdo? Abrazos.